La llamada llegó un martes por la mañana, mientras desayunaba solo en la mesa de la cocina, repitiendo el mismo ritual que me había acompañado cada día durante los últimos 11 años. Desde que mi esposa Carmen falleció, ver el nombre de mi hijo iluminar la pantalla del móvil se había convertido en el evento principal de mi jornada. Sin embargo, esta vez me pareció extraño. Daniel nunca llamaba antes del mediodía. A sus 34 años, todavía suele estirar el sueño hasta las 10 o las 11 de la mañana, y yo, cansado de discusiones estériles, hace tiempo que dejé de hacer comentarios sobre su falta de madrugar. Dígame. Respondí, tratando de no sonar ansioso. Hola, papá. Vanessa y yo tenemos noticias, dijo él. Esta vez usó la conjunción y correctamente, pero su voz tenía un temblor inusual. Dejé el tenedor sobre el plato de grés. Sentí un calor repentino recorriéndome el pecho, esa intuición casi animal que tiene un padre cuando sabe de qué se trata la noticia antes de que las palabras tomen forma. Había estado esperando esta llamada durante meses. Había notado que Vanessa se veía diferente últimamente, algo en su mirada o en su forma de moverse, pero preferí guardar silencio, esperando a que decidieran contármelo a su manera. Está embarazada, solté, sin poder contenerme más. Hubo una pausa breve, cargada de una electricidad estática. Sí, respondió finalmente Daniel. 14 semanas. Lo sabemos desde hace tiempo, pero queríamos estar seguros de que todo iba bien antes de hacerlo público. 14 semanas. Hice el cálculo mental casi a mi pesar. Lo sabían desde hacía más de 3 meses. Eso significaba que se habían sentado frente a mí en las comidas familiares de los domingos, compartiendo el arroz y el vino, y habían aceptado los visum y las transferencias que les hacía para ayudarlos con el mes sin decir una sola palabra al respecto. Pero me tragué el reproche antes de que llegara a la lengua. Era su momento y su derecho compartirlo cuando estuvieran listos. Enhorabuena, hijo, dije, y lo sentí desde lo más profundo del corazón. Es una noticia maravillosa. Voy a ser abuelo. Daniel soltó una risita nerviosa de alivio. Hablamos unos 10 minutos sobre médicos y ecografías. Mencionó que estaban planeando una fiesta de revelación de sexo, un gender reveal, algo que ahora parece estar muy de moda. Dijo que sería algo pequeño, solo para los amigos más cercanos y la familia, y que ya me enviaría los detalles por WhatsApp. Al colgar, me quedé sentado a la mesa durante mucho tiempo, contemplando el patio a través de la ventana. Carmen lo había dejado lleno de rosales antes de que la enfermedad se la llevara, y en ese instante sentí algo que no experimentaba en años. La sensación de que el futuro volvía a ser un lugar real y tangible. Debo contarles quién soy para que comprendan la magnitud de lo que sucedió después. Mi nombre es Gabriel Ortiz. Tengo 63 años y vivo en una casa de 3 dormitorios en una zona muy tranquila de Getafe, en el sur de Madrid. Es una buena casa, sólida, que terminé de pagar cuando cumplí los 50. Durante los últimos 22 años, he sido el dueño y gestor de 4 lavanderías de autoservicio repartidas estratégicamente entre el sur de la capital y Toledo. No es un negocio con el que uno salga en las revistas de sociedad. Paso la mayor parte de mi tiempo revisando máquinas de monedas, lidiando con servicios técnicos, cambiando resistencias de calefacción quemadas y sustituyendo rodamientos de tambores que chirrían como almas en pena. Conduzco una furgoneta blanca de 2019 que tiene un golpe seco en la puerta del copiloto. Siempre me digo que la llevaré al taller, pero el trabajo nunca me deja hueco. Suelo vestir vaqueros resistentes y camisas de cuadros. Parezco, a ojos de cualquier desconocido, exactamente lo que soy. Un hombre de barrio, trabajador, que ha prosperado en silencio, sin estridencias. Lo que la mayoría de la gente, y a veces mi propio hijo, no alcanza a ver es que esas 4 lavanderías, gestionadas con mano de hierro y ahorro, generan unos 260.000 anuales de beneficio neto. Soy el propietario de los locales y de toda la maquinaria.
No le debo un céntimo a ningún banco. Carmen y yo levantamos ese pequeño imperio de la nada, máquina a máquina, trabajando los 7 días de la semana durante décadas, sin vacaciones ni lujos. Daniel creció sabiendo que vivíamos con comodidad, pero nunca supo cuánta comodidad. Ese fue, quizás, mi primer gran error como padre. Quería que tuviera una infancia normal, que valorara el esfuerzo y que no fuera uno de esos niños que creen que el dinero brota por generación espontánea. Pero, en algún punto del camino, la comodidad se transformó en expectativa, y la expectativa terminó convirtiéndose en lo que él consideraba un derecho natural. Y yo no supe frenar esa inercia cuando todavía estaba a tiempo. Tras la muerte de Carmen, creo que intenté llenar su ausencia con permisividad. Me sentía culpable por cada hora que pasé entre detergentes y suavizantes en lugar de estar presente en sus funciones de Navidad o en sus partidos de fútbol. Así que empecé a darle dinero para compensar la falta de tiempo. Y cuando finalmente tuve tiempo, seguí dándole dinero porque se había convertido en el único lenguaje que ambos dominábamos sin hacernos daño. Cuando Daniel cumplió los 26, le avalé y le pagué el alquiler de un piso en el barrio de Salamanca, en plena Milla de Oro. 1.700 al mes. Decía que iba a triunfar como entrenador personal y que ya tenía una cartera de clientes apalabrada entre la gente pudiente de la zona. La aventura del entrenamiento duró 4 meses. Luego intentó montar un negocio de zapatillas personalizadas y después pasó por un largo periodo de búsqueda personal que yo financié sin rechistar. Y entonces apareció Vanessa. Ella procedía de lo que aquí llamamos una familia bien de toda la vida. De esas estirpes con apellidos compuestos y raíces profundas en Pozuelo de Alarcón, donde la gente tiene opiniones inamovibles sobre el maridaje de los vinos y el handicap del golf. Sus padres, Ricardo y Patricia, poseían un casoplón impresionante, veraneaban religiosamente en Marbella y discutían sobre fondos de inversión con la misma naturalidad con la que otros comentan el pronóstico del tiempo. Vanessa tenía 29 años cuando Daniel la trajo a casa por primera vez. Era una mujer elegante, de una perfección impecable, casi gélida. Recuerdo que recorrió mi salón de Getafe con una mirada que identifiqué al instante. Era la expresión de alguien que está haciendo una auditoría visual y decide que el balance final es decepcionante. No fue grosera, en absoluto fue algo mucho más sutil y difícil de gestionar. Fue amable de una manera que levantaba muros. Me llamaba Gabriel con un tono de voz que hacía que mi propio nombre sonara como un pequeño obstáculo en su camino hacia algo mejor. El embarazo de Vanessa no solo trajo la promesa de una nueva vida, sino que alteró la dinámica familiar de una manera que yo, en mi ingenuidad de padre, no supe prever. Los padres de ella, Ricardo y Patricia, no tardaron ni un segundo en tomar el control total de la situación, involucrándose con una intensidad que rozaba la invasión. Se ofrecieron de inmediato para decorar la habitación del bebé en su casa de Majadahonda, eligiendo telas y muebles de catálogos exclusivos que yo ni siquiera sabía que existían. Cada vez que coincidíamos, hablaban del futuro niño como si fuera un proyecto de su exclusiva propiedad, marcando territorio con anécdotas de su círculo social y planes en los que mi presencia parecía sobrar. Intenté convencerme de que eran solo imaginaciones mías, que estaba exagerando por mi soledad. Pero la realidad me dio un golpe seco 2 semanas después de aquella primera llamada de Daniel. Estaba en mi lavandería de la calle Madrid, revisando el tambor de una de las industriales, cuando el móvil vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, Gabriel. Soy Jess, la amiga de Daniel y Vanessa. Quería decirte que me lo pasé genial ayer en la fiesta de nacimiento. Los juegos fueron muy divertidos. Espero que podamos conocernos bien pronto. Leí el mensaje 2 veces. Luego 3, mientras el sonido de las máquinas se convertía en un zumbido lejano. Ayer hubo una fiesta para mi nieto, una celebración de su llegada, y yo no estuve allí. No es que no pudiera ir, es que ni siquiera sabía que se estaba celebrando.
Me quedé allí plantado, en medio del olor a detergente y suavizante, y sentí una quietud extraña. No era una ira volcánica, era algo mucho más gélido. Era la claridad absoluta de quien comprende, por fin, su lugar en el mundo de los demás. Llamé a Daniel de inmediato. No contestó. Lo intenté de nuevo y nada. Una hora después, al tercer tono, su voz apareció mezclada con música chill out y el murmullo de una reunión que languidece. Papá, hola, perdona, ha sido un día de locos, muy ajetreado, dijo, sonando forzado. ¿Ha habido una fiesta de nacimiento hoy, Daniel? Pregunté sin rodeos. El ruido de fondo cambió de golpe. Lo oí caminar, supuse que hacia el jardín o a una habitación apartada. Papá, empezó a decir. Daniel, ¿ha habido una fiesta para mi nieto hoy y yo no estaba invitado? Le corté. El silencio que siguió fue denso. Luego, con voz apagada, soltó la excusa. Era algo que Vanessa quería hacer solo con su gente, sus amigos de siempre y sus padres. Empezó a soltar un discurso que sonaba ensayado, casi dictado. Habló de ambientes íntimos, de que las familias son diferentes, de que tienen círculos sociales distintos y que temía que fuera incómodo mezclar a los grupos. Que no era nada personal contra mí, que ya haríamos algo aparte, algo más pequeño y apropiado para mí. Escuché cada palabra, dejando que el veneno terminara de salir. Cuando se quedó sin aire, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Está bien, hijo. Lo entiendo perfectamente. Y colgué. Conduje de vuelta a Getafe y me senté en el banco del jardín que Carmen tanto cuidaba. Repasé mentalmente los últimos años. Le había pagado el alquiler de aquel piso caro durante 3 años solo para que no perdiera su estatus. Les entregué 20.000 en mano para que pudieran entrar en su casa de Majadahonda porque no les llegaba para la fianza ni para los muebles de diseño. El año pasado, liquidé una deuda de su tarjeta de crédito de 7.500 porque Vanessa me llamó llorando, suplicando que los iban a meter en el fichero de morosos de las NEF. Jamás pedí que me devolvieran un euro. Jamás puse condiciones. Y, sin embargo, resultaba que mi presencia era incómoda para sus amigos. No lloré. Lo que sentí fue algo mucho más definitivo, como el sonido de una cerradura de seguridad encajando en su sitio. A la mañana siguiente, llamé a mi gestor y luego a Gerardo, mi abogado, el hombre que gestionó con tanta delicadeza la testamentaría de Carmen. Le dije que quería actualizar mis documentos y reestructurar mi patrimonio. Me hizo las preguntas técnicas necesarias, tomamos nota de todo y me prometió que para el viernes tendría los borradores listos. Durante las semanas siguientes, mantuve una distancia prudencial. No llamé a Daniel ni reproché nada. Cuando él intentó acercarse con un mensaje banal para ir a comer, le dije que el trabajo en las lavanderías me tenía absorbido, lo cual era la verdad de siempre. Sabía que la siguiente llamada importante no tardaría en llegar. Llegó un viernes por la tarde, cortesía de Vanessa. Su voz tenía ese tono almibarado que solo usaba cuando necesitaba que yo fuera su solución. Gabriel, ¿cómo estás? Hemos estado pensando mucho en ti estos días, dijo con una simpatía forzada. Estoy bien, Vanessa. ¿Tú cómo vas con el embarazo? Respondí, manteniendo el tono profesional. Hablamos unos minutos del bebé. Me soltó, como quien no quiere la cosa, que iba a ser un niño. Lo dijo sin emoción, como si le estuviera dando el parte meteorológico a un extraño. Y entonces llegó el motivo real de la llamada. Mira, Gabriel, hemos estado echando cuentas y con la llegada del pequeño se nos vienen muchos gastos encima. Daniel y yo nos preguntábamos si podrías echarnos una mano. Necesitaríamos unos 15.000 para terminar la habitación y cubrir algunos gastos médicos que el seguro privado no nos cubre del todo. Queremos tener un colchón de seguridad. 15.000 euros. Dejé que el silencio pesara en la línea antes de hablar. Vanessa,
Antes de nada, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, dime. ¿Estuve invitado a la fiesta del mes pasado? Hubo una pausa, pero ella reaccionó más rápido que Daniel. Su instinto de supervivencia social era superior. Gabriel, eso fue un malentendido que quería comentarte, dijo con soltura. Fue algo muy íntimo, solo mis amigas de la infancia. Ricardo y Patricia estaban porque bueno, son mis padres y organizaron parte del evento. Lo entiendo, respondí con frialdad. Pero mi pregunta es directa. ¿Fui invitado a celebrar la llegada de mi nieto? Esta vez el silencio fue más largo. Finalmente, admitió que sentían que los grupos eran muy diferentes y que podría resultar incómodo por cómo me presento yo, por mi estilo de vida. Empezó a hablar de círculos sociales y de que sus amigos están acostumbrados a un cierto tipo de ambiente donde quizá yo no encajaría bien. Agradezco tu sinceridad, Vanessa, dije, sintiendo que la decisión que había tomado con Gerardo era la correcta. Tengo que pensar en lo que me pides. Pareció desconcertada. No estaba acostumbrada a recibir un tengo que pensarlo de mi parte. Normalmente mi chequera se abría antes de terminar la frase. Claro, tómate tu tiempo, añadió rápidamente. Espero que superemos este malentendido. Sabes que te queremos en nuestras vidas y en la del bebé. Lo sé. Estaremos en contacto. Colgué el teléfono y llamé directamente al despacho de mi abogado. El plan estaba en marcha. Llamé a Gerardo esa misma tarde, poco después de colgar con Vanessa. Lo que puse en marcha no era una maniobra especialmente compleja desde el punto de vista legal, pero sí era un cambio radical de filosofía. Simplemente decidí poner orden en el caos que yo mismo había creado. Todas las propiedades que poseo, mi vivienda habitual y, sobre todo, los locales comerciales de las lavanderías que tanto sudor me costaron, pasaron a estar bajo el control de una sociedad patrimonial. La estructura era meridiana. A partir de ese momento, cualquier cantidad que le entregara a Daniel dejaría de considerarse un regalo a fondo perdido para registrarse formalmente como un préstamo con su correspondiente documentación legal. Los 20.000 de la entrada de la casa, los 7.500 del agujero en la tarjeta y otras muchas cantidades menores que se habían ido filtrando en los últimos años. Gerardo me ayudó a preparar un desglose formal y pormenorizado. No lo hice con la intención de demandar a mi propio hijo, sino para tener un espejo nítido donde ambos pudiéramos ver la realidad de lo que había sido nuestra relación. Al sumar las cifras de los últimos 6 años, el total superaba con creces los 60.000. Gerardo redactó y envió un burofax. Era un documento impecable. Profesional, calmado, estrictamente factual. Esbozaba las cantidades entregadas hasta la fecha e indicaba que, en adelante, cualquier apoyo financiero adicional se instrumentaría mediante un contrato de préstamo formal con términos de devolución claros. Notificaba que los 60.000 anteriores se reclasificaban administrativamente como deuda pendiente y que estábamos abiertos a pactar un calendario de pagos que resultara cómodo para ambas partes. No llamé a Daniel para avisarle. Me limité a esperar. Puedo imaginar perfectamente la mañana en la que recibieron la notificación en su casa de Majadahonda. Daniel me llamó apenas 2 horas después de que el cartero entregara el sobre. Su voz era distinta a cualquier otra que le hubiera oído antes. La comodidad y la seguridad habían desaparecido por completo. Sonaba joven de una manera que, en lugar de enternecerme, me entristeció profundamente. No era la juventud de un niño, sino la de alguien que acaba de descubrir que el suelo que pisa no es de roca sólida, sino de arena. «Papá, ¿qué es esto que me ha llegado?», preguntó, con la voz entrecortada. «Es una comunicación formal de mi abogado, hijo», respondí con calma. «Ya veo que es de un abogado». «¿Pero por qué? ¿A qué viene esto ahora? ¿Qué es lo que está pasando entre nosotros?». Yo estaba sentado de nuevo en la mesa de mi cocina en Getafe. La misma mesa donde, meses atrás, recibí con alegría la noticia de su paternidad. «Hijo»,
dije con pausa, te quiero. Te he querido cada segundo de tu vida. Te he dado todo lo que estaba en mi mano y lo hice de corazón, porque pensaba que esa era mi función como padre. Nunca esperé nada a cambio, de verdad. Pero necesito que hagas un ejercicio de reflexión. No fui invitado a la fiesta de mi nieto porque a tu esposa le preocupaba la imagen que daría ante sus amigos de Pozuelo. Y apenas 5 semanas después, me llamáis para pedirme 15,000 con total naturalidad. Necesito que pongas esas dos realidades una junto a la otra y me digas, con sinceridad, cómo se supone que debo sentirme yo. Se hizo un silencio largo, pesado, roto solo por su respiración al otro lado de la línea. Papá, lo de la fiesta fue un error logístico. Vanessa se siente fatal. Los dos lo sabemos, de verdad. Deberíamos haber insistido más. No fue un error, Daniel, le interrumpí suavemente. Un error es olvidarse de enviar un correo o confundirse de fecha. Lo que pasó fue una decisión consciente. Alguien, o ambos, decidió que mi forma de ser o de vestir no encajaba en ese escenario. Lo entiendo y, créeme, ya no estoy enfadado por ello. Pero lo que no voy a seguir siendo es el cajero automático de gente a la que le avergüenza tenerme sentada a su mesa. Eso no es justo, papá. No puedes mezclar las cosas así. El burofax no es un castigo, hijo. Es solo honestidad. Es la realidad de nuestra relación puesta sobre un papel oficial. Durante años he sido tu padre y, al mismo tiempo, he sido tu banco personal. Cometí el gravísimo error de dejar que ambos roles se mezclaran hasta volverse indistinguibles. Es culpa mía tanto como vuestra. Mi deber era ayudarte a construir una vida propia, no financiarte un estilo de vida que no puedes mantener por ti mismo. Daniel empezó a decir muchas cosas entonces. Que estaba exagerando la situación, que Vanessa me pediría perdón en persona, que iban a tener un bebé y que este era el peor momento posible para darme un ataque de orgullo. Me dijo que me necesitaba ahora más que nunca, que necesitaba a su padre, no una carta de un despacho de abogados. Sigo siendo tu padre, Daniel, le aseguré. Eso no va a cambiar nunca. Lo que ha dejado de existir hoy es mi faceta de cartera abierta. El silencio que siguió fue el más amargo de todos los que habíamos compartido. No tengo forma de devolverte 60,000, papá. No tenemos ese dinero. Lo sé perfectamente. No espero que me los devuelvas mañana, ni el mes que viene, ni quizás nunca. Ese no es el objetivo de este documento. El objetivo es que a partir de ahora seamos honestos sobre quiénes somos y qué relación tenemos. Si necesitas ayuda de verdad, vendrás tú a verme. Me mirarás a los ojos y llegaremos a un acuerdo de adultos, como se hacen las cosas en el mundo real. Se acabaron las llamadas de Vanessa ejerciendo de mediadora interesada. Si quieres algo de mí, Daniel, tienes que venir tú. ¿Ella te llamó personalmente? Preguntó Daniel finalmente. Su voz sonaba distinta ahora, mucho más apagada, despojada de esa capa de seguridad impostada que solía llevar. Me llamó la misma tarde en la que decidió que necesitaba 15,000 euros para sus imprescindibles, respondí con una calma que no dejaba lugar a dudas. Escuché a través de la línea cómo exhalaba el aire con fuerza, un suspiro largo que parecía arrastrar un peso enorme. No sé qué ocurrió exactamente en su casoplón de Majadahonda después de aquello, ni qué conversaciones tuvieron a puerta cerrada cuando se dieron cuenta de que el grifo se había cerrado, pero noté un cambio tangible en su actitud antes de despedirnos. Fue algo parecido a la claridad que llega tras una tormenta. Le repetí que lo quería, que mi puerta siempre estaría abierta para él y para construir una relación de verdad, de padre a hijo, pero que el tiempo de ser su entidad bancaria había terminado. Le prometí, con la voz un poco quebrada, que sería el mejor abuelo que ese niño pudiera tener, siempre y cuando él me permitiera ejercer como tal. Colgamos y salí a caminar por el jardín de Carmen bajo la luz dorada del atardecer madrileño. Corté un par de tallos secos de los rosales,
tal como ella me enseñó hace años. Con decisión, haciendo el corte limpio justo por encima de un brote de 5 hojas. Me pregunté cuánto habría tardado ella en poner orden en todo este lío. Carmen siempre tenía una brújula moral infalible, era más dura que yo para estas cosas y, al mismo tiempo, mucho más dulce en su entrega. Seguramente ella habría dicho lo que hacía falta decir 10 años antes de que yo reuniera el valor para hacerlo. Las semanas siguientes transcurrieron en un silencio inusual pero extrañamente tranquilo. Daniel no llamó para pedir nada, y Vanessa tampoco dio señales de vida. Me refugié en mi trabajo, visitando mis lavanderías con una energía renovada. Un jueves quedé para comer con mi hermano Ramón, que a sus 68 años ya disfruta de su jubilación y sigue convencido de que yo trabajo demasiado para lo que necesito. Se lo conté todo, desde la fiesta secreta hasta el burofax de Gerardo. Me escuchó sin interrumpir, algo casi milagroso en él, mientras apuraba su vino. Al terminar, se recostó en la silla de madera y sentenció. Deberías haber hecho esto hace 5 años, Gabriel. Lo sé, respondí, bajando la mirada hacia el mantel. ¿Y bien? ¿Te sientes mejor ahora que has soltado lastre? Lo pensé un momento, sintiendo el peso real de mis decisiones. Sí, Ramón. Mucho mejor. Bien. Pues deja de darle vueltas y cómete la sopa, que se enfría. Daniel me llamó un domingo por la tarde, 3 semanas después de nuestro último choque. Su voz sonaba más honesta, despojada de ese tono defensivo. Quería hablar, pero no de dinero ni de facturas, sino simplemente hablar. Quedamos para tomar un café en una de esas cafeterías impersonales de Alcorcón, a medio camino entre su mundo y el mío. Para mi sorpresa, ya estaba allí cuando llegué, un detalle significativo, pues Daniel ha llegado tarde a casi todos los compromisos importantes de su vida adulta. Estaba sentado en un rincón, refugiado tras una taza de café caliente, y se le veía cansado, pero con un cansancio real, de los que curten. Hablamos durante casi 3 horas. Me confesó verdades que yo sospechaba pero que nunca me había atrevido a preguntarle. Que se sentía un fracasado navegando en un mar que no era el suyo, que el círculo social de Vanessa le hacía sentir que siempre estaba corriendo tras una meta que se alejaba, y que mi dinero era el único motor que le permitía fingir que pertenecía a ese mundo. Escuché cada palabra sin la tentación de soltarle un te lo dije. No hacía falta hurgar en la herida. Le dije lo que debí decirle a los 24 años. Que yo lo había convertido en una versión blanda de sí mismo al ahorrarle cualquier incomodidad o esfuerzo. Le dije que ese era mi mayor fallo como padre. Que confundí el amor con la financiación, cuando lo que él realmente necesitaba era resistencia, de esa que forja el carácter de una persona frente a la adversidad. Él lloró un poco, con un llanto silencioso de alivio. No me avergüenza decir que yo también me emocioné. No lo arreglamos todo esa tarde, pero fuimos honestos por primera vez en una década. Me contó que Vanessa estaba distinta desde que recibió el burofax de Gerardo, mucho más callada y reflexiva. Al parecer, habló con sus padres, Ricardo y Patricia, y ellos, fieles a su estatus, no fueron nada comprensivos con ella respecto al feo que me hicieron con la fiesta. Les preocupaba más la imagen familiar que el sentimiento de un abuelo. Daniel no volvió a mencionar los 15.000 euros. Al despedirnos en el parking, me dio un abrazo como no recordaba haber recibido desde que era un adolescente. Un abrazo de verdad, de los que aprietan y dicen cosas que las palabras no alcanzan a cubrir. Conduje de vuelta a casa por la 42 con las ventanillas bajadas, dejando que el aire de la noche me golpeara la cara, sintiendo la misma libertad que cuando tenía 30 años y sentía que el mundo estaba por conquistar. Pasé frente a un centro comercial con una de esas franquicias de lavanderías modernas y minimalistas y recordé mi primera lavadora de segunda mano, la que compré con mis ahorros de años en 1998.
22 años de madrugones a las 6 de la mañana, de pelear con tuberías reventadas y de negociar con proveedores que pensaban que un tipo de Getafe con ropa de trabajo iba a fracasar en 2 meses. 22 años presentándome en los sitios sin camisas de marca ni apellidos compuestos, porque mi trabajo era real, era mío y no necesitaba impresionar a nadie para validar mi existencia. Pensé en los amigos de Vanessa en aquella fiesta, en sus copas de vino caro y en lo poco que sabían de la vida real. Y luego pensé en el niño que vendría al mundo en apenas 3 meses. Un niño que llevaría la sangre de Carmen en él, quizá la forma de sus manos o esa chispa inconfundible en la mirada. Sentí que algo se desbloqueaba definitivamente en mi pecho. Había cometido errores graves, sí, pero finalmente los estaba asumiendo. Ya no era el mismo hombre que llenaba silencios con cheques. Aquella década de intentar llenar un vacío emocional con dinero se había terminado. Tomé la salida hacia mi barrio, sintiéndome en casa. Pasé por delante de la lavandería de la calle Madrid, el primer local que compré con mis propias escrituras. Las luces estaban encendidas, el rótulo brillaba y las máquinas seguían girando, incansables. Voy a tener un nieto. Se va a llamar Beltrán. Daniel me lo reveló en la cafetería con una sonrisa tímida. Me explicó que lo eligieron porque el segundo apellido de Carmen era Beltrán, un detalle que yo ni siquiera sabía que él atesoraba en su memoria. Creo que a Carmen le habría encantado el gesto. A mí, desde luego, me parece el nombre más bonito del mundo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Es solo un empleado. No lo consideramos parte de la familia. Mi padre soltó la frase con esa sonrisa de suficiencia que reservaba para sus socios de negocios. Estábamos en plena fiesta de compromiso de mi hermana Victoria, en un exclusivo jardín de La Moraleja, y me estaban presentando ante los padres del novio. Yo permanecía allí de pie, embutido en un uniforme de camarero que me quedaba estrecho, sosteniendo con firmeza una bandeja cargada de copas de cava. Me llamo Felipe Castro. Tengo 31 años y, en este preciso instante, mi propio padre me acaba de presentar ante sus futuros consuegros como parte del personal de limpieza. Mi madre, sin rastro de vergüenza, soltó una carcajada cristalina. Hay gente que, simplemente, nació para servir a los demás. Los padres de Javier, el novio, intercambiaron una mirada de profunda confusión. Entonces, la madre de él me miró fijamente. No fue una mirada fugaz, me observó con una intensidad que me resultó familiar. Sus ojos se abrieron de par en par, reflejando un asombro que detuvo el tiempo. Un momento, murmuró ella, rompiendo el murmullo de la fiesta. ¿Es usted el doctor? El silencio se propagó por la sala como una mancha de aceite. El rostro de mi padre pasó del rojo rubicundo a una palidez cenicienta. ¿Qué doctor? Consiguió articular él, forzando una risa nerviosa. Sin responder, la mujer sacó su móvil, deslizó el dedo por la pantalla con urgencia y se lo mostró a su marido. La expresión de él cambió de inmediato, transformándose en una mezcla de reverencia y desconcierto. Es él, dijo en un susurro audible para todos. Victoria, incapaz de contener su curiosidad, les arrebató el teléfono para mirar la pantalla. Al ver la imagen, el color abandonó su cara de golpe. «Mamá, ¿qué significa esto?», preguntó con la voz quebrada. La madre del novio se irguió y habló con una claridad que cortó el aire como un bisturí. «Tu hermano es el Dr. Felipe Castro, el cirujano estrella de cardiología del Hospital Universitario La Paz. Él realizó una intervención de urgencia a mi padre el año pasado, una operación a corazón abierto que nadie más se atrevía a intentar. Le salvó la vida. A mi padre se le desencajó la mandíbula, las palabras se le agolpaban en la garganta sin lograr salir.
Mi madre agarró el móvil de manos de Victoria y se quedó petrificada mirando el artículo. Era una fotografía mía a toda página. Pijama de quirófano azul, bata blanca impecable, el fonendoscopio al cuello y una imagen del momento en que recibía el premio al cirujano joven más destacado de la Comunidad de Madrid. Espera, balbuceó Victoria, intentando recuperar el control, esto tiene que ser un error. Es falso. El padre de Javier se levantó con una dignidad severa. No hay ningún error. Nosotros estuvimos en esa sala de espera. Este hombre operó durante 11 horas sin descanso. Mi padre respira hoy gracias a su talento, miró a mi padre con un desprecio mal disimulado. ¿Y dice usted que es un empleado de la limpieza? Mi padre, por primera vez en su vida, no tenía una respuesta preparada. Nosotros. Simplemente no lo sabíamos, balbuceó. ¿Cómo es posible que no supieran que su propio hijo es uno de los mejores cirujanos del país? Insistió el señor Villanueva, incrédulo. Toda la fiesta se había convertido en un patio de butacas. Dejé la bandeja sobre una mesa lateral con una calma deliberada y le sonreí con sinceridad a la madre de Javier. Es un placer volver a verla recuperada, señora Villanueva. Luego, me giré hacia mi padre. El uniforme de camarero nunca me había pesado tanto como en ese segundo. Dimito, sentencié. Caminé hacia la salida principal sin mirar atrás, pero mi madre no tardó en correr tras de mí por el pasillo. Felipe, espera. No te vayas así. Gritó. Me detuve y me di la vuelta lentamente. ¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué nunca nos dijiste nada de esto? Nunca preguntasteis. ¿Cuándo fue la última vez que os interesasteis por algo que no fuera el color de las cortinas de la casa de Victoria o el nuevo coche de papá? Ella se quedó muda, con los ojos empañados. Mi padre apareció entonces tras ella, tratando de recomponer su imagen de patriarca. Hijo, esto es un malentendido monumental. No, no lo es. Me habéis presentado como el servicio. Lo decías totalmente en serio porque, para vosotros, eso es lo único que puedo aspirar a ser. Victoria se abrió paso entre los invitados, todavía con el móvil en la mano. ¿De verdad eres médico de prestigio? Llevo 7 años en La Paz, Victoria. Me he dejado la piel en cada guardia. Pero ¿cómo no nos enteramos? Insistió ella, genuinamente confusa. Porque no vinisteis a mi graduación en la Complutense, ni a la firma de mi plaza como residente, ni a ninguna de las celebraciones que os envié. Siempre teníais algo más importante que hacer. A mi madre se le escapó una lágrima. ¿Es que? No nos invitaste con tiempo. Os envié las invitaciones con meses de antelación por correo certificado. Me respondisteis por WhatsApp que estabais muy ocupados con los preparativos de un viaje a Marbella. La señora Villanueva se acercó a nosotros, ignorando la tensión familiar. Dr. Castro, le pido disculpas de corazón. No era nuestra intención provocar este espectáculo en una noche así. Ustedes no han provocado nada, señora Villanueva. Solo han encendido la luz en una habitación que llevaba mucho tiempo a oscuras. Ella miró a mis padres con una frialdad que me reconfortó. Su hijo es una eminencia, un hombre extraordinario. Deberían estar orgullosos de que lleve su apellido. Mi padre, tratando de salvar los muebles ante sus futuros consuegros, asintió vigorosamente. Lo estamos. Estamos muy orgullosos. Solté una carcajada cargada de amargura que resonó en todo el jardín. Ah, sí. ¿Orgullosos? Por eso me llamasteis hace una semana para decirme que, como no hacía nada con mi vida, viniera a trabajar de refuerzo en la fiesta de compromiso de mi hermana. ¿Para servir copas a la gente que sí consideráis de vuestro nivel? Pensamos que estabas pasando un bache y necesitabas algo de dinero suelto, se justificó mi madre.
Gano más de 120.000 euros al año solo en el hospital, sin contar mis conferencias. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados que escuchaban tras los setos. El rostro de Victoria se encendió de rabia contenida. Eso es casi el doble de lo que gana Javier en la consultoría, exclamó, mirando a su prometido, quien se removió, visiblemente incómodo por la comparación. Bastante más, añadí con frialdad. Mi madre me puso una mano en el brazo, en un gesto de súplica. Felipe, por favor, no arruines la noche más importante de tu hermana. Yo no estoy arruinando nada. Simplemente me voy a un sitio donde no me pidan que me disfrace de camarero para poder estar presente. Pero, ¿quieres quedarte?, preguntó mi padre, con una voz extrañamente pequeña. ¿Cómo qué? ¿Como el tipo que limpia las manchas de vino? Como familia, dijo él. Acabáis de decirle a todo el mundo que no me consideráis parte de ella. Mi padre dio un paso hacia mí, con una expresión que pretendía ser contrita. He cometido un error imperdonable. Lo siento. No sientes haberme humillado. Sientes que te hayan pillado mintiendo delante de las personas a las que quieres impresionar. El señor Villanueva intervino entonces, mirando a su hijo Javier. Quizás deberíamos posponer esta cena. Hay cosas en esta familia que necesitan una reflexión profunda. Victoria entró en un pánico absoluto. No, por favor. Es solo un malentendido, una broma interna que ha salido mal. Llamar criado a un cirujano que salva vidas no es una broma, sentenció la señora Villanueva con voz gélida. Y menos obligarle a vestir un uniforme de catering para servir a sus propios parientes. Fue idea vuestra que me pusiera esto, les recordé a mis padres. Dijisteis que ya que no aportaba nada, al menos que ayudara con la logística. Victoria abría cerraba la boca, incapaz de procesar que su mundo perfecto se desmoronaba por su propia soberbia. Miré por última vez a los asistentes, a los invitados que ahora me veían no como un mueble, sino como un hombre. Disfrutad de la velada. Si alguien tiene un infarto, ya sabéis dónde encontrarme, dije con ironía. Y, sin mirar atrás, me marché hacia mi coche. Conduje en silencio hasta mi piso en el barrio de Justicia, un ático con techos altos y vigas de madera vista que ofrecía una paz absoluta frente al bullicio de la ciudad. En cuanto encendí el teléfono, este empezó a vibrar como un animal herido. Llamadas perdidas de Victoria, de mi madre, de mi padre. Ignoré todas. Me serví una copa de un Ribera del Duero que guardaba para ocasiones especiales y me senté en la terraza. Desde allí, veía cómo las luces de la Gran Vía se extendían como arterias luminosas bajo mis pies, recordándome la complejidad de los corazones que intentaba reparar cada día. Esta no era la primera vez que me hacían sentir invisible, era simplemente la culminación de 30 años de desprecio sistemático. Cuando entré en la Facultad de Medicina de la Complutense, mi padre sentenció que aquello era solo una fase de rebeldía porque no quise estudiar ADE para heredar su consultora. Cuando me gradué con honores, no aparecieron. Pusieron como excusa que la fiesta de fin de carrera de Victoria caía el mismo fin de semana. No era cierto, pero dolió igual. Cuando me nombraron adjunto especialista tras años de un MIR agotador, llamé a mi madre para contárselo. Ella se limitó a decir: «Qué bien, cariño, me alegro mucho», antes de cambiar de tema para quejarse de que el nuevo Porsche de Victoria no tenía el tono de cuero exacto que ella quería. Después de aquello, decidí que la distancia era mi única armadura. Mantuve las formas, enviaba flores en los cumpleaños y regalos generosos en Navidad, pero dejé de compartir mi mundo con ellos. Ellos asumieron que mi silencio era sinónimo de fracaso, que vivía de alquileres precarios y trabajos temporales. Y yo, por pura fatiga emocional, dejé que lo pensaran. Hasta esta noche. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Victoria. Me has dejado en ridículo delante de toda la familia de Javier. No te lo voy a perdonar nunca.
Le respondí con la misma frialdad que uso antes de una incisión. Te has dejado en ridículo tú sola. Llamó al instante. ¿Cómo te atreves? Gritó nada más descolgar. Has montado un número de teatro en mi compromiso. ¿Cómo me atrevo a qué, Victoria? ¿A existir? ¿A ser alguien más que el camarero que queríais que fuera? Dejaste que pensaran que eras un muerto de hambre, sollozó ella, con esa rabia mimada tan suya. Yo nunca dije que tuviera problemas económicos. Vosotros lo asumisteis porque no visto trajes de 3.000 euros ni publico mis vacaciones en Instagram. Vistes como si fueras un estudiante eterno, Felipe. Esa ropa de marcas desconocidas. Parece de mercadillo. Es ropa ética y cómoda, Victoria. Y sí, algunas piezas son de tiendas de segunda mano en Malasaña. Me gusta la ropa con historia. Conduces un coche de hace 10 años que hace ruido al arrancar. Es una vergüenza para papá. Es un coche alemán que funciona perfectamente y me lleva al hospital cada mañana. No necesito un coche de lujo para que la gente sepa cuánto valgo. Ganas una fortuna, Felipe. ¿Por qué vives como un ermitaño si podrías tener un chalet en la finca? Porque el dinero no me define, ni es el centro de mi universo. Es una herramienta, nada más. Se quedó callada un momento, procesando algo que no terminaba de encajar en su esquema mental. Deberías habérnoslo dicho, dijo al fin, con un tono más bajo. No habríamos. Ya sabes. ¿Para qué? ¿Para qué pudierais fardar de hijo médico en el club de campo? ¿O para qué empezarais a pedirme préstamos para los caprichos de papá? Eso es injusto. Somos tu familia. La familia de Javier, a los que acabo de conocer hoy de verdad, me ha mostrado más respeto en 5 minutos que vosotros en una década. Mis propios padres me presentaron como el servicio. No trates de dulcificarlo. Hubo un silencio tenso al otro lado de la línea. ¿Qué quieres que haga ahora? Preguntó ella, sonando agotada. Nada. Disfruta de tu compromiso, si es que queda algo de él. Los Villanueva estaban muy molestos cuando me fui. Entonces llámalos y pídeles perdón, exigió, recuperando su tono imperativo. ¿Perdón por qué? ¿Por salvarle la vida a su abuelo o por dejar que tu familia me tratara como basura? Eres un dramático, de verdad. Siempre tienes que ser el protagonista. Colgué. No tenía energía para más toxicidad. 2 horas más tarde, llamaron al timbre. Era mi padre. Se veía cansado, las luces del rellano acentuaban las arrugas de su rostro y, por primera vez, me di cuenta de que empezaba a parecer un anciano. ¿Puedo pasar? Preguntó, evitando mirarme a los ojos. Me hice a un lado sin decir palabra. Entró y recorrió el salón con la mirada. Los ventanales de suelo a techo, los muebles de diseño nórdico, las obras de arte original en las paredes y la impresionante biblioteca médica que cubría una pared entera. Es un sitio muy elegante, murmuró. No tenía idea de que vivieras en una zona así. Nunca preguntaste dónde vivía, papá. Ni siquiera tienes mi dirección actual en tu agenda. Se sentó pesadamente en el sofá de cuero. Lo siento, Felipe. De verdad. ¿Por qué exactamente sientes lo de hoy? Por lo de la fiesta. Por lo de llamarte empleado. Fue un comentario desafortunado. ¿Solo por eso? ¿Y qué hay de no saber absolutamente nada de mi vida en los últimos 10 años? También por eso. Supongo que nos acostumbramos a que siempre estuvieras ahí, en segundo plano, sin molestar. Al menos era sincero, aunque fuera una sinceridad dolorosa. ¿A qué has venido realmente? Le pregunté, cruzándome de brazos. Él se miró las manos, entrelazando los dedos con nerviosismo. Los Villanueva se están replanteando el enlace.
Dicen que no quieren emparentar con una familia que trata así a los suyos. Tienen buen criterio. Mi padre levantó la cabeza de golpe, ofendido. ¿Buen criterio? Victoria está destrozada, no para de llorar. Javier no le coge el teléfono. Sobrevivirá. Un poco de realidad le vendrá bien. Felipe, por favor. A ti te respetan, casi te veneran. Si hablas con ellos, si les explicas que somos una familia unida que simplemente ha tenido un bache. No voy a mentir por vosotros, papá. No somos una familia unida. Se levantó y empezó a caminar por el salón, visiblemente alterado. Sé que no he sido el mejor padre del mundo, pero te pido ayuda como un favor personal. Hazlo por tu hermana. ¿Por la hermana que me ha llamado dramático hace una hora por teléfono? No, gracias. Está alterada, no sabe lo que dice. Sabe perfectamente lo que dice. Simplemente le molesta que su boda perfecta se haya manchado. Mi padre se detuvo y me miró con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Cuándo te volviste tan frío, hijo? El día que entendí que mi familia solo me quería si servía para algo útil en sus planes. Eso no es cierto. Te queremos. Ah, sí. Dime una sola cosa que sepas de mi día a día. Dime el nombre de mi mejor amigo o qué hago cuando tengo un día libre. Dudó. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. ¿Eres médico?, balbuceó al fin. Soy médico desde hace una década, papá. ¿Qué más? ¿En qué hospital trabajo? En La Paz, lo han dicho los Villanueva. ¿Y en qué departamento? Cardiología. ¿Y cuál es mi especialidad real? ¿Qué hago exactamente dentro del quirófano? No supo qué responder. Bajó la mirada al suelo, derrotado. Me especialicé en cardiopatías congénitas complejas. Opero sobre todo a niños y bebés, casos que otros hospitales descartan. Paso mis días intentando que corazones del tamaño de una nuez sigan latiendo. Su expresión se suavizó por un instante, un destello de genuina sorpresa. No tenía ni idea. Porque nunca te importó preguntar. Para ti, si no estaba en la empresa familiar, no existía. Te lo pregunto ahora, Felipe. Cuéntame. Llegas 10 años tarde para que me importe tu curiosidad. Se volvió a sentar, hundido en el sofá. ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? No quiero nada de ti. Ese es el verdadero problema que no logras entender. No me hace falta nada de lo que podáis ofrecerme. ¿Entonces vas a dejar que el compromiso de tu hermana se rompa por un simple error de etiqueta? No es un error de etiqueta, es una cuestión de valores. Y yo no he roto nada, habéis sido vosotros con vuestra soberbia. Estás siendo injusto. Exclamó, apretando la mandíbula. ¿Injusto yo? Olvidasteis mi 30 cumpleaños, no vinisteis a mi nombramiento como jefe de sección, nunca habéis puesto un pie en esta casa y no conocéis a una sola persona de mi entorno. Nunca nos invitaste formalmente. Dejé de enviar invitaciones cuando vi que la de mi graduación de medicina acabó en la papelera. Miró hacia otro lado, buscando una salida. Ya te explicamos que aquel fin de semana teníamos aquel compromiso ineludible en Valencia. Mentisteis, papá. La graduación de Victoria fue 3 semanas antes. Comprobé las fechas en la web de su universidad. Simplemente decidisteis que mi logro no merecía el viaje. Se puso rojo de pura vergüenza. Entonces, ¿por qué dijimos aquello? Porque era más fácil inventar una excusa que admitir que os importaba un bledo mi carrera. No tuvo respuesta. Caminé hacia la puerta de entrada y la abrí de par en par. La corriente de aire fresco del pasillo cortó la tensión. Deberías marcharte. Felipe.
Tengo una cirugía de una transposición de grandes vasos a las 6 de la mañana. Es un bebé de 3 días. Necesito descansar y tener las manos firmes. Se levantó con dificultad, caminó hacia la salida y se detuvo en el umbral, dudando si decir algo más. Los Villanueva me pidieron tu número personal. Quieren invitarte a cenar a su casa la semana que viene. A solas. Me lo pensaré. Por favor, ve. Hazlo por Victoria. Si ellos ven que te llevas bien con nosotros. Si voy, será por los Villanueva. Son personas con integridad. Algo que brilla por su ausencia en esta familia. Se estremeció como si le hubiera dado una bofetada y, tras soltar una risa amarga y seca, desapareció en el ascensor. Cerré la puerta y, por primera vez en años, sentí que el aire en mi propia casa era mucho más puro. La señora Villanueva me llamó a la mañana siguiente, justo cuando terminaba de revisar los monitores de la UCI pediátrica. Dr. Castro, perdone que le moleste tan temprano. Sé que su agenda debe ser una locura. No se preocupe, señora Villanueva. Ya he pasado planta, estoy despejado. Quería invitarle a cenar. Solo nuestra familia, en un ambiente íntimo. Sin presiones, se lo prometo. ¿Qué ha pasado con la celebración del compromiso? Pregunté, aunque intuía la respuesta. Ella guardó silencio un segundo antes de responder con voz contenida. Aún estamos procesando lo ocurrido, pero nos gustaría conocerle mejor a usted, Felipe. ¿A qué se debe el interés, si me permite la pregunta? Porque salvó la vida de mi padre y porque lo que presenciamos anoche nos obligó a cuestionar los valores fundamentales de la familia en la que Victoria se ha criado. Queremos entender. Entiendo. ¿Viernes a las 7 en nuestro restaurante? Allí estaré. Gracias por la invitación. Colgué y, como si fuera un resorte, mi teléfono vibró al instante. Un mensaje de Victoria. ¿Te ha llamado la señora Villanueva? Sí, contesté escuetamente. ¿Qué te ha dicho? Me ha invitado a cenar con ellos. ¿Vas a ir? Sí. Felipe, por favor, te lo suplico. Sé amable. No te metas en lo que no te incumbe. No lo arruines todo ahora que parece que se han calmado. No me molesté en responder. Mi hermana seguía creyendo que el problema era el espectáculo y no la realidad subyacente. Llegó el viernes. Me dirigí al restaurante de la familia Villanueva, un local acogedor y sofisticado en el barrio de Salamanca, con un comedor privado en la planta superior decorado con una elegancia sobria. La señora Villanueva me saludó con un afecto que se sentía mucho más real que cualquier gesto de mi madre en años. Dr. Castro, es un honor tenerle aquí. Por favor, llámenme Felipe. Hoy no llevo la bata. Su marido se puso en pie y me estrechó la mano con firmeza. Un placer volver a verle. Su hijo, Javier, estaba allí. Parecía haber envejecido 5 años en un par de días. Estaba solo. ¿Victoria no viene? Pregunté, fingiendo sorpresa. Queríamos tener una conversación franca con usted, a solas, dijo el señor Villanueva, señalando la silla frente a ellos. Nos sentamos, pedimos algo de picar y charlamos de temas triviales sobre el hospital, pero el ambiente estaba cargado. Finalmente, la señora Villanueva dejó los cubiertos y me miró con una mezcla de lástima y curiosidad. Tenemos que hacerle una pregunta difícil, Felipe. Díganme. ¿Su familia es siempre así? Quiero decir. ¿Esa actitud es la norma o fue un arrebato de tensión por la fiesta? Pensé en mentir, en proteger el honor de un apellido que nunca me protegió a mí, pero el cansancio de años de fingir ganó la batalla. Sí. Siempre es así. La indiferencia es su forma de comunicación conmigo. Javier se inclinó hacia adelante, con los ojos inyectados en sangre.
Victoria jura que estás mintiendo por despecho. Dice que te vestiste de camarero por tu cuenta, solo para humillarla delante de nosotros porque le tienes envidia. Me vestí de camarero porque ella me llamó hace 2 semanas diciéndome que ya que no hacía nada de provecho, podía ganarme un sobresueldo ayudando al catering de su fiesta. ¿Por qué haría algo así si sabe quién eres?, preguntó el señor Villanueva. Porque ella, al igual que mis padres, estaba convencida de que yo era un fracasado. Me ofreció 200 euros en negro por la jornada. Pensó que me estaba haciendo un favor. La señora Villanueva se llevó la mano a la boca, ahogando una exclamación de horror. ¿De verdad no sabían a qué se dedica usted? ¿Con el prestigio que tiene en Madrid? Ahora lo saben. Pero durante años, si no hablaba de su empresa o de sus vacaciones, no me escuchaban. Dejé de contarles mis logros cuando vi que mi título de medicina servía de posavasos en su salón. ¿Se perdieron su graduación?, preguntó Javier, incrédulo. Y mi nombramiento, y la publicación de mi primera investigación internacional, y el día que operé con éxito al abuelo de Javier. Todo. Javier parecía estar sufriendo un ataque de vértigo moral. Victoria me dijo que siempre había sido un chico problemático, competitivo y que intentabas ensombrecerla. No necesito ensombrecer a nadie, Javier. Mi trabajo habla por sí solo. No compito con mi hermana, simplemente vivo una vida en la que ellos decidieron no participar. Entonces, ¿por qué aceptaste trabajar en la fiesta? ¿Por qué te pusiste ese uniforme si no necesitabas el dinero? Porque una pequeña y estúpida parte de mí esperaba que, al verme allí, esforzándome por ellos, finalmente me vieran. Pero no me vieron a mí, solo vieron a un camarero más al que podían ignorar. La señora Villanueva estiró el brazo sobre la mesa y apretó mi mano. Sus ojos brillaban de empatía. Lo siento muchísimo, Felipe. Nadie merece ser invisible en su propia casa. No es culpa suya, señora Villanueva. A veces, la sangre es solo un líquido que circula, no un vínculo que une. Nos estamos replanteando seriamente la viabilidad de este compromiso, sentenció el señor Villanueva. Amamos a nuestro hijo y no queremos que entre en una familia con unos cimientos tan podridos. Javier asintió lentamente. Ella dice que cambiarán. Que ahora que saben la verdad, todo será distinto. ¿Tú qué crees, Felipe? Han tenido 31 años para cambiar. Han tenido cientos de oportunidades de preguntarme cómo estoy. ¿Crees que el amor nace del éxito o del respeto? Ellos solo parecen quererme ahora que han descubierto que soy alguien importante para los demás. La cena terminó en un silencio reflexivo. Al salir al aparcamiento, Javier me detuvo antes de subir a mi coche. ¿Crees que Victoria es como ellos? En el fondo, me tomé un momento para ser justo. Creo que ha crecido en un invernadero de egoísmo y ha aprendido las reglas de ese juego. Pero la gente puede cambiar si quiere. La pregunta es: ¿alguna vez te ha defendido a ti de las críticas de su padre? ¿O me defendió a mí cuando me llamaron criado delante de ti? No, respondió él con voz amarga. Se rió con ellos. Ahí tienes tu respuesta. Conduje de vuelta a casa bajo la lluvia madrileña. Mi teléfono estalló. Era Victoria. No pude ni decir hola antes de que empezara a gritar. ¿Qué les has dicho, desgraciado? ¿Qué clase de veneno les has soltado? Solo les he dicho la verdad, Victoria. La que tú no te atreves a mirar. Javier ha roto conmigo. Ha cancelado el compromiso por tu culpa. Has destruido mi vida. Tuve que orillar el coche en una gasolinera. El pecho me dolía, pero no por ella. Yo no he roto nada. Tus actos y los de papá han tenido consecuencias. Les dijiste que te obligamos a trabajar. Eso es una distorsión. Me ofrecisteis dinero por servir copas en tu fiesta porque creíais que era un muerto de hambre.
Eso no es una distorsión, es lo que pasó. Intentaba ayudarte. Creía que lo necesitabas. Victoria, gano más de 10.000 euros al mes. No necesitaba tus miserables 200 euros. Necesitaba una hermana. Ella rompió a llorar, un llanto histérico. ¿Por qué me haces esto ahora? ¿Por qué no podía seguir fingiendo? Porque me he cansado de hacerme pequeño para que vosotros os sintáis grandes. He dejado de fingir que esta familia es normal y que me tratas con un mínimo de afecto. Te trato como a un hermano. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a mi casa? ¿Cuándo me llamaste para saber si estaba bien después de una guardia de 24 horas? ¿Cuándo celebraste algo que no fuera tu propio reflejo en el espejo? El silencio al otro lado fue la respuesta más honesta que me había dado nunca. Colgó. 2 días después, mi secretaria me avisó de que había una mujer en la recepción del hospital exigiendo verme. Era mi madre. Esperó 4 horas mientras yo terminaba una intervención compleja. Cuando salí al vestíbulo, la vi allí, sentada en un banco, con el maquillaje corrido y un aspecto desaliñado impropio de ella. Felipe, por favor. Tenemos que hablar. Estoy de servicio, mamá. No es el lugar. Victoria no sale de su habitación. La boda se ha cancelado oficialmente. Los Villanueva han devuelto hasta los regalos. Es una decisión de Javier. Él ha visto lo que hay. Tú podrías arreglarlo. Si llamas a la señora Villanueva y te retractas. Si pides perdón por las mentiras que les contaste sobre nosotros. Me detuve en seco y la miré a los ojos, sintiendo una náusea profunda. No mentí, mamá. Cada palabra fue real. Nos dejaste como unos monstruos. Dijiste que no nos importabas. Es que no os importo. Os importa el diar. Castro, el jefe de sección. Felipe, el hijo que necesitaba vuestro apoyo, nunca os importó. En un arrebato de furia ciega, mi madre se levantó y me cruzó la cara con una bofetada. El sonido del impacto resonó en todo el vestíbulo del Hospital La Paz. El personal de seguridad intervino al instante, sujetándola. Señora, cálmese. Tiene que abandonar el edificio ahora mismo, ordenó uno de los guardias. Mi madre pareció despertar de un trance, mirando su propia mano con horror mientras los pacientes y colegas nos observaban con estupor. Felipe. Yo. Lo siento. Balbuceó. Vete a casa, mamá. Ya has hecho suficiente por hoy. Me di la vuelta y caminé hacia mi despacho. Cerré la puerta, me senté en mi silla y, por primera vez en años, las lágrimas desbordaron mi resistencia. No lloraba por el golpe físico, sino por la confirmación definitiva de que, incluso en su momento de mayor desesperación, ella seguía eligiendo el bienestar de Victoria y su estatus social por encima de mi propia existencia. Esa misma noche, mientras el eco de la bofetada de mi madre aún resonaba en mi mente, recibí un correo electrónico de Javier. Fue breve, pero cargado de una honestidad que no esperaba. Diar. Castro, Felipe. Quiero que sepa que nada de esto ha sido culpa suya. Presenciar cómo le trata a su propia familia fue el golpe de realidad que necesitaba. No puedo construir un futuro ni una vida con alguien que ha normalizado esos comportamientos. Espero de corazón que esté bien. Se merece mucho más. Le respondí con una sola frase. Gracias, Javier. Has tomado la decisión más valiente y correcta para ambos. Pasó una semana de silencio absoluto. Me refugié en lo único que siempre me había dado estructura. El hospital. Realicé 3 cirugías complejas, todas con éxito, encontrando en el ritmo constante de los monitores la paz que mi vida privada me negaba. Entonces, el señor Villanueva me llamó. ¿Tiene un hueco para un café, Felipe? Preguntó con su habitual cortesía. Por supuesto.
Mañana salgo de guardia a las 10. Nos vimos en una cafetería discreta cerca de la plaza de Cusco. El señor Villanueva parecía cansado, pero su mirada seguía siendo firme. ¿Cómo lo llevas todo?, preguntó después de que nos sirvieran. Estoy bien. Centrado en mis pacientes. Es lo que mejor se me da. Me han contado que tu madre se presentó en La Paz. Las noticias vuelan en ciertos círculos de Madrid, comentó con una mueca de desagrado. Javier se siente fatal por haber provocado esa situación. No debería. Él solo destapó una caja que ya estaba podrida. No ha hecho nada malo. El señor Villanueva removió su café pensativo antes de dejar la cucharilla a un lado. Mi mujer y yo hemos hablado mucho estos días. Queremos ayudarte, Felipe. ¿Ayudarme? Se lo agradezco, pero mi carrera va bien y... No me refiero a dinero ni a contactos, me interrumpió. Me refiero a tu familia. Ellos no te merecen, eso ha quedado claro, pero tú sí te mereces tener una familia. Sentí un nudo repentino en la garganta. ¿A qué se refiere exactamente? Nos gustaría formar parte de tu vida, si nos lo permites. No como conocidos, sino como algo más. ¿Por qué?, logré preguntar, con la voz un poco quebrada. Apenas nos conocemos. Porque salvaste a mi padre, sí. Pero también porque eres una persona íntegra que ha brillado a pesar de la oscuridad de su entorno. Todo el mundo merece tener a alguien que realmente le vea, que celebre sus logros sin envidias. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas asomaron sin permiso allí mismo, en medio de la cafetería. No sé qué decir. Di que vendrás a comer a casa el domingo, sonrió él. Sin protocolos. Durante el mes siguiente, las comidas con los Villanueva se convirtieron en mi refugio. Me preguntaban por mis investigaciones, por cómo me sentía después de una cirugía difícil, por mis sueños de abrir una fundación para niños sin recursos. Eran preguntas que mi propia familia jamás se había molestado en formular. El abuelo de Javier, el hombre cuyo corazón yo había remendado, siempre estaba allí. Me abrazaba con una fuerza asombrosa cada vez que me veía. Mi ángel de la guarda, me llamaba siempre. Con ellos, por primera vez, me sentía en casa. Mientras tanto, Victoria seguía dejando mensajes. Empezaron con rabia volcánica, pasaron por súplicas desesperadas y finalmente se hundieron en un silencio pesado. Mis padres intentaron un último acercamiento. Aparecieron una tarde en mi piso de justicia, sin avisar. Esta vez les dejé pasar. Nos sentamos en el salón, rodeados de ese silencio incómodo que solo existe entre personas que se conocen demasiado y se comprenden muy poco. Finalmente, mi padre tomó la palabra. Queremos arreglar esto, Felipe. La situación es insostenible. De acuerdo. Decime cómo pensáis hacerlo. Pero antes, admitid la verdad. Mi madre intervino, con la voz temblorosa. No nos dábamos cuenta de que te estábamos haciendo tanto daño. Pensábamos que eras fuerte. No me vengas con eso, mamá. Lo sabíais perfectamente. Elegisteis a Victoria por encima de mí en cada cumpleaños, en cada graduación, en cada cena. Fue una decisión consciente y sistemática. Mi padre bajó la mirada, derrotado por la evidencia. Tienes razón, admitió en un susurro. Tienes toda la razón. La favorecimos a ella porque era más fácil, porque nos devolvía el reflejo que queríamos ver. A ti te ignoramos porque no te necesitábamos para brillar. Estuvimos muy mal. Esa honestidad brutal me dejó sin aliento. ¿Por qué?, pregunté. ¿Tampoco valía para vosotros? Porque ella siempre nos pareció frágil, pensábamos que nos necesitaba más, dijo mi madre. ¿Y tú? Tú siempre fuiste tan independiente, tan capaz desde pequeño, que simplemente dejamos de mirar.
No sé si podré perdonaros, dije después de un largo rato. La confianza no se reconstruye con una charla en un sofá. Lo entendemos, respondió mi padre. Solo queremos una oportunidad para intentarlo. Bajo mis condiciones, sentencié. Con límites claros. No soy vuestro trofeo para lucir ante vuestros amigos, ni vuestro camarero cuando Victoria necesita ayuda. No fue un proceso perfecto, pero fue un comienzo. 6 meses después, las cosas habían cambiado. Mis padres asistieron a una entrega de premios de la Real Academia de Medicina para verme. Esta vez llegaron los primeros y se quedaron hasta el final. Victoria también me buscó para tomar un café en un sitio neutral. Me pidió perdón. Un perdón que, por primera vez, me pareció sincero y no una estrategia para recuperar a Javier. Te di por sentado, confesó, removiendo su taza. Tenía una envidia tóxica de todo lo que habías logrado por ti mismo. ¿Y por eso me tratabas como si no fuera nadie? Supongo que si te hacía sentir pequeño, yo me sentía un poco más grande. Fue horrible, Felipe. Lo siento mucho. Hablamos durante horas. Me contó que estaba en terapia, intentando entender por qué necesitaba la aprobación constante de los demás. Javier hizo bien en dejarme, admitió con tristeza. Yo no estaba preparada para ser la compañera de nadie, ni siquiera de mi propio hermano. Un año después de aquella fiesta de compromiso que amenazaba con destruirme, la escena era radicalmente distinta. Era domingo y ambas familias compartían mesa en el jardín de los Villanueva. Mi madre ayudaba a la señora Villanueva con los postres en la cocina, compartiendo recetas con una naturalidad nueva. Mi padre charlaba con el señor Villanueva sobre inversiones, pero esta vez me incluía en la conversación. Victoria estaba a mi lado, mucho más serena. Esto es raro, ¿verdad? Susurró ella. ¿Raro bueno o raro malo? Raro del que cura, respondió con una sonrisa pequeña. Javier también estaba allí. Él y Victoria habían empezado a hablar de nuevo, yendo muy despacio, reconstruyendo algo nuevo sobre las cenizas de lo que fue. Javier me miró desde el otro lado de la mesa y me dijo un gracias silencioso con los labios. Yo asentí. Después de la comida, mi padre me llevó a un lado, cerca de los rosales. Gracias por darnos esta segunda oportunidad, Felipe. Sé que no nos la merecemos. Probablemente no, contesté con sinceridad, pero en mi trabajo aprendo que todo el mundo merece una oportunidad de sanar si el tratamiento es el adecuado. Me abrazó. No fue uno de esos abrazos de compromiso para las fotos, fue un abrazo de verdad, de los que pesan y reconfortan. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Debería haberlo dicho hace 10 años. Dilo ahora. Con eso es suficiente. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi ático viendo el perfil de Madrid iluminado, recordé el momento en que la señora Villanueva me reconoció y vi la palidez en el rostro de mi padre. Pensé que aquel escándalo lo destruiría todo, pero la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible al teatro de las apariencias. Ya no era invisible. Ni para mis colegas, ni para mis pacientes, ni para los Villanueva, y finalmente, ni para mi propia sangre. Pero lo más importante es que yo había dejado de hacerme pequeño para encajar en sus sombras. Aquella fiesta de compromiso, diseñada para humillarme, terminó siendo mi liberación. Un año después, rodeado de gente que me quería por lo que era y no por lo que servía, finalmente sentí que estaba en casa. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.